Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen. Créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 29. La alarma sonó una vez más y el corazón de Kim se hundió. Se sentó erguido en la cama, sintiendo que la puerta a su derecha conducía a las puertas del infierno en lugar de a un pasillo. El reloj digital no marcaba la hora. Las 6:40. 20 minutos antes del cambio de rayos. Era tiempo más que suficiente para prepararse. Desayunar, bañarse, vestirse, pero no para estar preparado. Y aún así, debe hacerlo. Uno más. Eso era lo que había decidido. Y así, se levantó de la cama, se cepilló los dientes, se lavó la cara, se puso ropa nueva, se sentó en la cama unos minutos más, y finalmente salió. No recordaba cómo transcurrieron los siguientes 15 minutos. Debieron de haberle dedicado algunos cumplidos matutinos, quizá algunos sirvientes también, pero no recordaba haberles respondido, independientemente de si lo hizo o no. Solo se recordaba a sí mismo, rodeado de rostros que se confundían con las paredes y paredes que tenían rostros mientras marchaba hacia la sala de mando. Kim, estás aquí. Desafortunadamente, Olga. Desafortunadamente. Entonces, Roma, comentó Ritsuka, llevándose un dedo a la barbilla. Claro que sí. La antigua Roma, nada menos. Tómalo como una lección de historia inmersiva, Ritsuka, dijo Da Vinci. Sí, una lección de historia inmersiva, con sirvientes de quién sabe cuándo y dónde, dijo Olga, con sarcasmo evidente en su voz serena. No bajes la guardia. Mash, protégelo en todo momento. Ese sí, director. Por supuesto que no le hicieron ese tipo de comentarios, porque era evidente que él podía cuidar de sí mismo. Bien, ya has pasado por esto antes. Entra, consigue el grial y sal. Cualquier conflicto que puedas encontrar, lo discutirás con nosotros antes de tomar una decisión. El resto de las palabras de Romaní se mezclaban con la cacofonía de dedos tecleando y murmullos que chocaban entre sí. De verdad estaba allí, en la línea de salida de su próxima singularidad. Todo porque quería tomarse un día libre de ser un héroe. Quizás era karma. No era como si sus deberes de héroe fueran más que atender llamadas y soltar chorradas por teléfono. Una mano completamente negra apareció de repente ante su vista, posada sobre su hombro. Maestro. Era Karna. Perdona que lo suponga, pero te ves bastante desequilibrado, como dicen. Es que bueno, solo estoy preocupado. Kim miró a Ritsuka y Mash, escuchando atentamente las advertencias de Romaní. Parecía que sus cabezas estaban mucho más aferradas a sus hombros que las suyas, algo que no estaba seguro de alegrar por ellas ni detestar por sí mismo. Sí, ya veo. Ciertamente, es bastante preocupante para almas tan jóvenes como ellos presenciar otras 2 eras de guerra tan rápido, dijo Karna. Supongo que como sus mayores, te preocupas por ellos. Tenía que expresarlo tan positivamente. Sí, estaba preocupado, pero por sí mismo. No tenía nada que ver con la responsabilidad y el buen samaritano que Karna creía. En realidad, la forma en que el lancero lo expresó solo le pareció un martillo que golpeaba la uña de la culpa que ya se le clavaba en el corazón. Se tomó un momento en la breve claridad y percibió su entorno. Aparte de los 6 sirvientes elegidos por él y Ritsuka, era ligeramente diferente a la última vez, debido a que varios sirvientes estaban en la habitación para presenciar su gran partida. Astolfo, tendido en el escritorio de algún pobre hombre, balanceando los pies en el aire, Medusa observaba atentamente tras su venda, estaba casi seguro de que sus ojos estaban puestos en él, y Jin, quien lo fulminaba con la mirada, entre otros. Se quejó directamente a él al descubrir que no estaba en la primera fila. Algo así como: ¿cómo se supone que yo, tu compañero, voy a cuidarte si no me llevas? Si no recordaba mal. La certeza de que la llamaría el segundo día la tranquilizó, aunque solo fuera un poco. Esperaba recordarlo al día siguiente, para no volver a sentir su ira. ¿De verdad, Kim? Dijo Da Vinci, repentinamente a su lado. ¿Preocupado por tus jóvenes, Sinceramente, me emocionaría más que tuvieran una experiencia de aprendizaje tan cercana y personal.
Es una buena manera de crecer, ¿sabes? Kim se giró hacia ella, con la expresión ligeramente alterada y una expresión de preocupación en sus ojos. ¿Y no te preocupa más su bienestar porque...? Soltó una risita divertida. Bueno, porque estás ahí, claro. Con alguien como tú al frente, esto bien podría ser un viaje de estudios. Obviamente. Eso es todo. Buena suerte. Al acercarse a los ataúdes, se sintió como un Qin, sin doble sentido, al que su pueblo despedía antes de librar una peligrosa batalla. Solo que aquí, el Qin era un bufón con ropas de gobernante. Supuso que eso ya era una historia interesante. Ojalá fuera un lector y no el protagonista. Dentro del ataúd, sintiendo como su cuerpo era desmantelado materia por materia, el Qin pensó que nunca se acostumbraría a esto. Y por una vez, se alegró de ello. Roma. 60 DC. Ese anillo todavía está allí, fue lo primero que dijo alguien después del Rai Shift, cortesía de Ritsuka. Entonces podemos afirmar sin lugar a dudas que está, al menos tangencialmente, relacionado con quien orquestó la incineración del mundo, reflexionó Olga desde el comunicador. Oye, León, tienes tus recuerdos de Francia, ¿verdad? ¿Sabes algo al respecto? En absoluto, director, dijeron, con la mirada fija en el gigantesco anillo en el cielo. Me temo que no nos dieron mucho más que la orden de conquistar Francia cuando nos convocaron. Olga chasqueó la lengua. Bueno, dejémoslo en manos de nuestro genio residente. En fin, Mash, ¿cómo está la situación? Raisif confirmado con éxito, director. En cuanto a nuestro entorno, son colinas. ¿Colinas? Preguntó Romani ladeando la cabeza. Estoy bastante seguro de que las coordenadas eran correctas. Ni Lady Mash ni sus ingenieros se equivocaron, médico, dijo Leónidas. Siento el fragor de una gran batalla a pasos, decididos y temerosos a la vez no muy lejos de nosotros. ¿Una gran batalla? Pero eso no debería ser posible. Roma vivía un período de paz en el año 60 DC, incluso después de la muerte de la madre de Nerón. Y sin embargo, comentó Emilia secamente. Y sin embargo, en efecto, reflexionó Ritsuka, asintiendo. Deja de copiarme, Ritsuka. En fin, deberíamos echarle un vistazo, ¿no? Lily señaló los supuestos sonidos de la batalla, que solo oían los servants. O sea, podríamos encontrar aliados allí. O enemigos, dijo Emilia, mirando la dirección que señalaba Lily. Hay una buena probabilidad de que haya un sirviente en cualquiera de las filas de la batalla, dijo Olga. Es imperativo que investiguen. Acérquense lentamente como si simplemente pasaran por allí, finjan ser viajeros desafortunados si es necesario. No queremos que ninguno de los dos bandos nos considere enemigos, todavía. Bastante fácil. Provocar una ilusión así debería ser pan comido. Medea jugueteó con su varita y la apuntó a unos pocos, deteniéndose en Leónidas unos segundos. Ningún disfraz, por mucho que lo hayas hecho, podría ocultar algunos de nuestros físicos, después de todo. Claro que sí. Exclamó Leónidas radiante. El entrenamiento espartano contradice el físico espartano. Medea, para su crédito, suspiró y no dijo nada más. Kim, ¿alguna aportación? 8 pares de ojos se volvieron hacia el hombre antes mencionado, silencioso como siempre, con la cabeza gacha y los brazos cruzados. Fou. Y uno más, como para burlarse de su silencio eterno. 2 más se unieron desde el holograma proyectado por el disco de comunicación de Mash, con una presión invisible de las decenas invisibles en la sala de mando y los miles de millones de muertos de los restos carbonizados del planeta. Y sin embargo, en una muestra de resistencia insuperable, el estoicismo del Qin persistió, y contra todo pronóstico su mirada incluso se endureció. Luego dijo unas palabras sencillas. Caminemos despacio. Caminemos despacio, dijo, y bien. Tenemos que mantenernos a cubierto de los transeúntes, dijo Olga. No era eso lo que quería decir. Solo quería retrasar lo inevitable. Solo pudo suspirar. Incluso cuando su deseo se concedía, siempre había una sola tontería detrás. Un paseo rápido a su casa. Seguro que era porque acababa de derrotar a algún monstruo, decían. Simplemente comprando comida. Ese cajero debía ser un agente encubierto suyo, decían. Un comentario casual durante una entrevista. Sin duda, una perla de sabiduría, un consejo sabio o una advertencia de lo que vendría, decían. Y la gente se preguntaba por qué ya no se dejaba ver en público. Aquí no existe tal lujo.
El único camino era hacia adelante y no había muros detrás de los cuales pudiera esconderse. Así que ahí fue donde fue, hacia adelante, poniendo un pie delante del otro porque ¿qué más podía hacer un supuesto gran mago y maestro natural como él? Renunciar, probablemente. Deseo. Manteniendo el ritmo lento de los demás, Qin optó por ignorar los sonidos de la batalla que se acercaban y en cambio, giró la cabeza hacia el paisaje. No distinguía mucho entre las colinas de la antigua Roma y las llanuras de Francia en la primera singularidad. Estaba seguro, además, de que una región como esta existía en algún rincón de su propia tierra. Era como si no hubiera diferencia entre estos lugares separados por miles de kilómetros y grietas dimensionales. Al igual que su estatus, la Tierra era la Tierra y siempre sería la Tierra. En la suerte y en la desgracia. ¿Pasa algo malo, maestro? Él respiró hondo. Nada más que lo habitual, en realidad. ¿Por qué preguntas? Karna parecía el mismo de siempre, incluso mientras le mostraba a Qin una pizca de preocupación. Si bien es cierto que no soy muy versado en emociones y expresiones, veo que tu postura está más relajada de lo habitual. ¿Lo es? Exactamente 10 grados más encorvado, maestro. Cierto. Se alegró de que su sirviente estuviera tan atento a su bienestar, pero, ¿10 grados? Aún así, ¿puedo ayudar en algo? Preguntó Karna. Nada más allá de lo habitual significaría que lo habitual te molesta, ¿verdad? ¿Hay algo que pueda hacer para repeler esto, lo habitual? Si lo hay, entonces no se podría decir que es lo habitual, respondió Qin secamente. Por una vez, Karna pareció desconcertada por el concepto. Ya, veo. Ya no estaba muy lejos. El sonido metálico del acero y los chapoteos de la carne, que le provocaban escalofríos, llegaron a sus oídos humanos y inconscientemente, dejó escapar una bocanada de aire. A lo lejos, comenzaba a tomar una nube de violencia sin sentido donde las extremidades se apilaban unas sobre otras hasta que una alfombra de cuerpos reemplazó el suelo como campo de batalla. Ya casi estamos lejos, dijo Emilia. ¿Deberíamos mantener este ritmo de transeúntes? Creo que sí. Al menos hasta que tengamos una buena visión de la situación, dijo Ritsuka. ¿No deberíamos intentar detener la lucha de todas formas? Lily levantó una mano dócilmente. O sea, la guerra, no deberíamos dejarla continuar, ¿verdad? Emilia se cruzó de brazos. Nuestro objetivo no es alterar la historia, Lily. Es todo lo contrario. Restaurarla. Cualquier conflicto que la singularidad haya generado en esta época no tiene nada que ver con nosotros, ni más allá del bando al que nuestro enemigo haya decidido aliarse. Nuestra lealtad es simplemente ser el enemigo de nuestro enemigo. Ya veo. Cuanto más se acercaban a la batalla, más se agitaba el aire. Qin tenía un nudo en la garganta que no podía identificar. Estaba acostumbrado a la violencia, era una necesidad dada la cantidad de ataques de monstruos tan caóticos, así que ¿por qué le daban escalofríos ahora? La respuesta llegó en cuanto Leónidas extendió un brazo, deteniéndolos en seco. Llegaron, y la batalla se hizo visible en toda su vanagloria. Oh, eso es todo, humanos matando humanos. No era un concepto tan extraño. De hecho, era demasiado familiar para cualquiera que hubiera vivido más de 10 años. En realidad, no era como si nunca hubiera visto una pelea. Un tipo demasiado borracho para distinguir la izquierda de la derecha se topa con otro tipo con demasiados clientes malos y sin darse cuenta, los puños empiezan a chocar. Y sin embargo, algo en la escena frente a él, esta batalla, esta guerra, le erizaba la piel. Era casi como estar de nuevo en su primer ataque de monstruo. Una vez más, parecía que estaba fuera de su alcance. Debe ser una criatura bastante superficial, ¿eh? Sintió un golpecito en el hombro. Maestro. León. ¿Qué pasa? Bueno, creo que probablemente podría acercarme sin que me vieran. Puede que no sea un asesino, pero he incursionado en el arte del sigilo de vez en cuando. Soy un espía, después de todo. León volvió la mirada hacia el huracán de hombres. En él, los colores comenzaron a mezclarse y las armas parecieron fusionarse. Qin, por mucho que lo intentara, apenas podía vislumbrarlo, y mucho menos separar a los dos bandos. ¿Qué opina, maestro? Debería poder vislumbrar el aspecto de ambos bandos, como mínimo. Claro, dijo. Intenta averiguar todo lo que puedas. Quizás saber más sobre la batalla aliviaría un poco la tensión. Ojalá así fuera. León asintió. Muy bien, maestro. Me voy.
El sable descendió de la colina y comenzó a abrirse camino hacia el centro de la batalla, y de alguna manera parecía que se mezcló perfectamente, incluso antes de llegar allí. Bueno, dijo Ritsuka nerviosamente, esperemos buenas noticias. Está bien, senpai. ¿Qué constituiría una buena noticia en esta situación? Preguntó Emilia con sarcasmo. Bueno, Emilia, no seas tan amargada, la reprendió Medea. Diría que cualquier noticia es buena noticia, en lugar de cualquier información. No te consideré una mujer que ve el vaso medio lleno. Y ser derrotado en idealismo por la bruja de Clochis es algo de lo que estar orgulloso, ¿eh? Ante esto, Emilia parecía como si Medea literalmente lo hubiera apuñalado en el pecho. Mientras esperaba a que Deon completara su misión, Kim no pudo evitar mirar a Karna, quien seguía en silencio tras su último intercambio. Y por una vez, parecía que el corazón del semidios se le escapaba a las mangas, si sus ojos, que también miraban furtivamente a Kim, eran una indicación. ¿Todavía te preocupas por mí?, preguntó Kim sin rodeos. Karna hizo una pausa y rió entre dientes. Parece que ni siquiera yo puedo escapar de tu mirada vigilante, maestro. Kim resistió el impulso de mirar a Karna con sequedad. Hasta un ciego habría presentido que algo andaba mal con el Lancer. Lo admito. Todavía me molesta no poder ayudarte. Parece que ningún armamento celestial ni bendición divina puede hacer de mí un ser cercano. Karna soltó una risita sin alegría, una auténtica muestra de compleja emoción si Kim la veía alguna vez. De verdad, parece que no he cambiado mucho desde mi último maestro. ¿Tu último maestro? Él asintió. Sí. Era una mujer y de proporciones excesivas, debido a 15 años de ausencia. Era totalmente opuesta a usted, maestro, en todo menos en la edad. Era difícil hablar con ella. Por cada consejo y evaluación que intentaba darle, solo respondía con insultos y evasivas. No es que no merezca tales diatribas, simplemente desearía que fuera más receptiva a las mías. Vaya. Eso le sonó demasiado familiar a Kim para su gusto. Así que un net. Creo que se refirió a sí misma como tal en varias ocasiones. Cerró los ojos, y por un instante fugaz, la sonrisa más cariñosa que Kim jamás le había visto se dibujó en sus labios. De verdad, tuve suerte de tenerla. ¿En serio?, preguntó Kim con cara seria, arqueando una ceja. No lo parecía. De vez en cuando decía más o menos lo mismo. No creo que le resultara útil, ni siquiera al final de nuestro contrato. Se quedó callado un momento, y se sumió en la nostalgia entre sus últimas palabras y las siguientes. Cuando mi tarea es destruir al enemigo de mi maestro, a menudo puedo mostrar y sentir por mí mismo la brecha entre lo divino y lo mortal. Y sin embargo, cuando mi tarea es simplemente consolar, me encuentro con una brecha aún mayor. Todas mis armas y bendiciones solo me han convertido en un arma, al parecer. No había tristeza tras sus palabras, ni ningún tipo de pena. Era simplemente la simple aceptación de lo que era y lo que no era. Un arma, pero no un amigo. Pero eso le pareció mal al King. Incluso sin ninguno de ellos, creo que está bien, se encontró diciendo. ¿Qué quieres decir, maestro? Lo estás complicando demasiado. Pensó en su único y verdadero amigo, el que lo conocía y no le guardaba rencor, y no pudo evitar sonreír levemente. ¿Acaso fue la fuerza para volar la Tierra en pedazos lo que hacía que vencerlo en cualquier juego fuera tan divertido? ¿La capacidad de saltar entre planetas? ¿Su cuerpo inquebrantable? No, claro que no. Tu anterior maestra, estoy seguro de que apreciaba tu compañía, aunque tus palabras y acciones fueran, deficientes. ¿Crees eso? Lo sé. Aunque solo se quejara sin parar, te regañara por cada movimiento y rechazara todas tus palabras, estoy seguro de que se sentía feliz de tener a alguien con quien quejarse. Soltó una risita. Cuando no has tenido a Anne durante tanto tiempo como ella, cualquier conversación amable es una bendición, de verdad. Ya sea que te viera como un sirviente, una molestia o cualquier otra cosa, sé que simplemente estaba contenta de tener a alguien. Maestro, Karna lo miró, atónita y en silencio por unos segundos. Suena como si la conociera personalmente. El King hizo una mueca ante la inocente acusación. Bueno, digamos que tu último maestro y yo tenemos más en común que el mismo sirviente. Saitama era realmente su primer amigo, después de todo. Sí, por supuesto. Ambos son maestros de los que no soy digno. Sí, claro. Aunque, maestro, si dices que eres similar a ella, entonces sí lo estás complicando demasiado otra vez, Karna.
Mientras Kim miraba colina abajo, vio a Deon salir discretamente de la refriega y regresar con ellos. El tiempo había pasado sin que se diera cuenta, y la razón era el lancero a su lado. El solo hecho de estar aquí ayuda más de lo que crees. El lancero esbozó una leve sonrisa de alivio. Entonces estaré a tu lado todo el tiempo que desees. Bueno, había formas peores de gastar dinero en una tierra hostil. Entonces, ¿qué dedujiste, Deon? Preguntó Olga. Soldados. Soldados romanos. ¿Y contra quién pelean? Preguntó Ritsuka. Deon dudó. Soldados romanos también, maestro. ¿Guerra civil? Es demasiado pronto para decirlo, dijo Deon. Sus armerías son casi idénticas. Mismos colores, pero diseños diferentes. La capital romana está cerca, pero con lo avanzada que está la batalla, es difícil distinguir qué bando la defiende y cuál la ataca. Es bastante confuso, la verdad. Incluso en una guerra civil, uno pensaría que ambos bandos intentarían distinguirse para evitar luchas internas accidentales. Qué extraño, reflexionó Romani. Sin mencionar que la última guerra civil romana tuvo lugar en el siglo III AC. Los ojos de Olga se entrecerraron a lo largo de los píxeles del comunicador. Sin duda, nuestro enemigo tiene algo que ver. Deberíamos aliarnos con los defensores de la capital. No tendría sentido que nuestro enemigo la defendiera si intenta desestabilizar la historia. Es un poco difícil distinguir cuál es cuál así, ¿verdad? Señaló Emilia. Entrecerró los ojos al observar la batalla. Diría que a menos que dejen de luchar de repente, tendremos que esperar a que termine. Pero no podemos. Dijo Leónidas. Tenemos que identificar a nuestro enemigo antes de que termine la batalla, no sea que nos rodeen por nuestra propia voluntad. Leónidas tiene razón, suspiró Ritsuka. Si tan solo pudiéramos detenerlos de alguna manera. Y un breve silencio, antes de que de repente se oyera una risita, otra, que finalmente se convirtió en una pequeña risa. Emilia se volvió hacia la culpable. ¿Algo que compartir con la clase, Medea? Ella sonrió con suficiencia. No se preocupe, maestro. Tengo justo lo que necesita para nuestro dilema. ¿En serio? Preguntó Lily con evidente curiosidad en su rostro. Claro, querida Lily. De hecho, tú también conoces esta solución. ¿Sí? Pero necesito la cooperación de nuestro maestro, dijo Medea, sonriendo tentativamente. Yo. Ritsuka se señaló a sí mismo. Senpai. Oh, tú no, mi joven maestro. Las miradas de todos siguieron el proceso de eliminación. Al Kim esto no le gustó ni un poco. Si hubiera un espejo a su alrededor, Kim estaba seguro de que se desmayaría al verse. ¡Guau! Ritsuka lo rodeó. Kim, ya te ves intimidante, pero esto... Parece que estás a punto de comandar un ejército. El cumplido le apuñaló el corazón como si fueran carámbanos de chocolate caliente. El plan fue elaborado en 5 minutos por Medea. Los ejércitos que combatían colina abajo eran el atacante y el defensor de la capital romana, y aún así, ambos vestían los mismos colores. Necesitaban determinar cuál era cuál, ante lo cual Medea presentó su brillante idea. Los defensores no se atreverían a herir a un ciudadano romano. Justo, bueno, inteligente. El King no tuvo ningún problema con ello. Y entonces sacó una bata. Una bata cuyas medidas, a simple vista, solo le quedaban a él. Antes de que pudiera darse cuenta, apareció un ciudadano romano. Solo deseaba que ese ciudadano no necesitara su rostro. Senpai tiene razón. Eres idéntico a los nobles romanos de los libros. Dijo Mash. ¿Lo hago? Escupió. Es la viva imagen, señor King. Exclamó radiante, y la inocencia de su voz solo transformó su amargura en una culpa que le apuñaló el corazón. No me esperaba esto cuando dijiste que tenías una solución, comentó Olga secamente. Hice muchos conjuntos, claro que podría combinar algunas cosas para que combinen con algo de esta época. Su mirada se dirigió entonces a Lily. Solo necesito el escaparate adecuado para representarlo. ¿Qué? Preguntó Emilia, a lo que Medea simplemente se apartó. ¿No podrías simplemente usar magia para disfrazarlo? Preguntó Deon. Gracias a Dios que hay alguien con sentido común aquí, no podemos ser demasiado cautelosos. Podría haber otro Caster en algún lugar ahí, replicó Medea. Maldito seas, Dios, por quitarme eso. De acuerdo. Acérquense lentamente, pero anuncien su presencia en voz alta al llegar.
Queremos que los defensores sepan que hay un ciudadano romano aquí, dijo Romani. Realmente me encantaría que estuviera aquí, doctor, reflexionó Ritsuka con una sonrisa. Yo. ¿Por qué? Tu nombre es literalmente Román, señaló Kin, completando el pensamiento de Ritsuka. La boca de Romani se torció en una mueca cansada. Anda ya. Ese chiste se volvió aburrido la 10ª vez que Da Vinci lo contó. Danos un respiro, doctor, dijo Ritsuka. No todos los días podemos pasear por Roma. Olga lanzó un suspiro de advertencia. Deberías bajar antes de que alguno de ellos gane. Cierto, director. Y bien, King. Probablemente deberías estar en el centro del escenario. Yo tomaré su derecha. Dijo Leónidas. Un noble como es debido necesita una guardia como es debido. Lily podría estar a tu izquierda. Imagina que es algún tipo de pariente, dijo Emilia. Yo. Balbuceó Lily. Pero yo y muy bien, está decidido. No hay más tiempo que perder. A la posición. Dijo Ritsuka. Un momento después, y de repente, se formó un convoy. King, el noble romano, con su guardaespaldas, Leónidas, su pariente, Lily, y el resto como escolta completa. Se miró a sí mismo con el aspecto de un extraño de un tiempo y lugar desconocidos una última vez antes de dar otro paso. Dorado, morado, blanco. Ninguno de ellos era particularmente sus colores favoritos en cuanto a ropa, pero a partir de ese momento, consideró convertirlos en los menos favoritos. Medea parecía una maestra de la costura, ya que la seda se sentía ligera como el aire sobre su piel, incluso con la compleja superposición de faja sobre la túnica que le daban un aspecto noble. Habría sido genial usarlo en cualquier otra situación. Se oyó un pequeño golpe a su derecha mientras descendían. No eran pasos ni acero, sino algo más familiar, solo que más tímido. Lirio. Ese sí, maestro. Gritó, saltando ligeramente. Tu corazón late muy rápido, dijo. El motorquín lo familiarizó con los latidos del corazón mucho más de lo que le gustaría. Sería bastante útil para un médico, supuso, pero para un héroe, no tanto. Y no es que él fuera uno. Sus mejillas se tiñeron de un rosa pálido. Me pregunto, ¿de verdad está bien que una vagabunda como yo se haga pasar por noble? Frunció el ceño. ¿Por qué no? ¿No es inapropiado? Creo que necesitas al menos algunas cualidades de lo que intentas aparentar ser. Jugueteó con los dedos. Por ejemplo, no creo que un cobarde deba interpretar a un héroe valiente, para empezar. Había una flecha silenciosa e invisible en sus palabras que la propia oradora desconocía, no podía percibir. Se le clavó en el corazón, pero en ese momento, King solo sentía una indiferencia paralizada. Su corazón ya debía de estar cicatrizado. Quizás, admitió. Pero creo que en momentos como estos, hay algo más importante que considerar. ¿En serio? ¿Qué pasa? Confía. Estás fingiendo por mi bien, por el nuestro. En tal caso, creo que la confianza de quienes finges es mucho más importante. Eso era lo que siempre se decía. Su humilde justificación para no admitir que solo era un impostor tras las 3 líneas de tejido cicatricial que le cubrían el ojo. Confía, murmuró, y sus ojos, fijos en los de él, formularon su pregunta. Confío en ti. Si Artoria Pendragón, esa caballero oscuro a la que solo vislumbró tras revisar los registros de la primera singularidad, era un indicio de su futuro, entonces debería haber sido ella con estas prendas. Claro que confiaba en ella, era una auténtica realeza. No podría atarle los zapatos ni aunque quisiera. Cumpliré con tus expectativas, maestro. O al menos lo intentaré. Bueno, eso fue un poco tranquilizador. Un buen vaso de agua para el edificio en llamas que era su psique. Bien, aquí estamos, susurró Ritsuka a sus espaldas. Los ejércitos, que luchaban por las llanuras rojas, aún no habían notado la llegada del noble romano y sus cohortes, a menos de 100 metros de distancia. Con la vista ante él, King no pudo evitar tragar saliva, sintiéndose como un alambre de púas en ese momento. Sentía la mirada congelada, como si unas manos invisibles le sujetaran la cabeza y la inmovilizaran, diciéndole: esta es tu realidad ahora. Acostúmbrate. Una parte de él temía que así fuera. Ahora, King, haz que se detengan. Ordenó Olga. ¿Cómo? ¿Acaso creían que era un noble? Ah, sí. Una simple declaración de su nobleza y una pregunta sobre lo que está pasando deberían bastar, maestro, ofreció Deon. Respiró hondo. Deon tenía razón.
Esto no iba a ser diferente de ninguno de sus muchos faroles, en este y su mundo. Adopta una identidad falsa y dilo alto y con suficiente seguridad. Dudaba que hubiera alguien mejor que él. Alto y seguro, Kim, y la gente creería cualquier cosa que dijeras. En la suerte y en la desgracia. Reunió aire en sus pulmones, endureció su mirada, arrugó el rostro, dejó correr su corazón, todo lo necesario para dejar escapar un rugido, y bramó. Soldados. Estaba acostumbrado a eso, siempre que algún monstruo no sabía quién era o creía poder ganarse la vida con su sangre. Si la máquina Kim no los hacía encogerse de miedo, un simple grito bastaba. El monstruo se arrodilló, la gente aplaudió, y pudo irse a casa sano y salvo. ¡Qué tiempos felices! Esta fue la primera vez que tantos pares de ojos se volvieron repentinamente hacia él por eso. Milagrosamente, la pelea cesó por un instante. Quizás fue por la sorpresa, o simplemente por observar al extraño vestido con ropas que a los soldados les resultaban familiares. No importaba. Aún estaba en medio de sus palabras. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó tan fuerte como pudo, fingiendo ignorancia, no es que supiera por qué estaban peleando. Mi señor. Uno de los soldados corrió hacia él, abandonando su puesto. Y antes de que el primer soldado pudiera terminar, otro se le acercó, esta vez sin palabras de preocupación, sino apuntándole con una espada. Muere, escoria leal. El cuerpo de Kim se congeló como siempre en estas situaciones de vida o muerte. Pero antes de que la punta de la espada llegara siquiera a 1 metro de él, el hombre que se precipitaba emitió un sonido a medio camino entre un ahogo y un vómito mientras un líquido rojo comenzaba a acumularse bajo sus pies. Donde debería estar su pecho, un agujero había sido reemplazado. Enemigo eliminado, maestro, dijo Karna con voz fría y calculadora mientras su lanza volaba de regreso a su mano. Gracias, Karna, chilló. La imagen de la espada apuntándolo no lo abandonaría pronto. Leones, dijo Emilia, observando al soldado caído. El enemigo tiene leones tallados en partes de su armadura. Los defensores de la capital, no. Entendido, dijo Deon, blandiendo su espada. ¿Deberíamos luchar, maestro? Sí, por favor. Colaboren con los defensores. Gritó, con pánico y adrenalina. Sáquenlo de aquí. Como desees, maestro. Leónidas preparó su lanza y escudo, y se lanzó a la lucha. Mientras yo esté aquí, nadie pasará. Karna lo siguió sin esperar a que Kim lo dijera. Emilia. Ve a ayudarlos también. Ordenó Ritsuka. Entendido. El arquero saltó por los aires, materializando su arco y preparando 5 flechas en un instante, que encontraron objetivos separados antes de que sus pies aterrizaran, donde sus espadas gemelas comenzaron a causar estragos. Madre mía, Lily. Un ligero temblor se apoderó de la voz de Kim, y sintió que se le tensaba el trasero por la carnicería que se desarrollaba a un paso. Quédate aquí. No sabemos cuándo podría venir un enemigo. Está bien. Protegeré a Senpai. Yo también me quedaré aquí, supongo, dijo Medea, recorriendo la batalla con la mirada. De todas formas, soy más apta para el combate a larga distancia. Al menos lanza algunos hechizos si ves la oportunidad, Medea dijo Kim, exasperado. Por supuesto. El soldado que inicialmente lo llamó finalmente llegó a su posición, jadeando mientras la adrenalina se disipaba y el peso de su armadura comenzaba a caer sobre él. ¿Qué hace aquí, mi señor? No es seguro fuera de las murallas. Verás, las palabras le fallaron al llegar a la punta de la lengua. Había 1.000.000 de maneras de farolear, pero no había ninguna opción destacada a la que su mente se aferrara de inmediato. Solo estábamos recogiendo bayas, intervino Mash. Estaban en temporada y no podíamos perdérnoslas, ¿sabes? Así es, dijo Lily. Mi tío es un voraz devorador de bayas. Una vez estuvo una semana sin comer bayas y estuvo postrado en cama un día entero. Tío, Sí, supuso que ese era el papel más creíble para él. Aunque podría prescindir de esa repentina adición a su paladar. Aún así, dijo el soldado horrorizado, esto es una zona de guerra. ¿Guerra, dices? Preguntó Mash con evidente ignorancia. Ni siquiera sabes de la guerra. Se bajó el casco, como si lo usara para calmar un dolor de cabeza mientras apretaba los dientes. Arug. Bueno, gracias por ayudar, supongo. El emperador está ahí mismo comandándonos, así que no tienes de qué preocuparte. Él y la cabeza de Ritsuka giró hacia la derecha desde donde estaban, como si siguiera un hilo invisible. ¿Emperador?
Kim lo imitó, sintiendo también la fuerza invisible que lo dominaba. Era diferente del miedo que lo había paralizado antes. Esta también era una fuerza aferradora, pero no era el miedo lo que guiaba su mirada hacia allí. Era algo más atractivo, como un póster del nuevo lanzamiento de una novela visual que le encantaba en el escaparate, en su visión periférica. No era algo contra lo que pudiera luchar, porque no quería luchar contra ello. Él solo podía ceder. Cuando sus cabezas dejaron de moverse, sus ojos se encontraron con una mujer vestida con un vestido rojo y blanco, de baja estatura pero con una presencia imponente, parada no detrás sino en medio de soldados, sus soldados, gritando órdenes mientras su espada se balanceaba a lo largo de su voz atronadora, como si, como sus hombres, estuviera en trance bajo cada letra que salía de su boca. El emperador de Roma en el año 60 DC, murmuró Mash. Eso sería. Cuidado, mi señor. Exclamó de repente el soldado, colocándose frente a ellos. Vienen por aquí. Un grupo de unos 10 soldados se abalanzó sobre ellos, espadas y lanzas desenvainadas. En ese momento, Kim no pudo evitar pensar. Anunciar que un noble romano estaba aquí fue una buena idea, ¿eh? Y con algo de horror, Kim comprendió que lo habría sido si hubiera sido quien creían. No te dejaré. Gritó Lily mientras desenvainaba su espada. Caliburn. Ja. ¿Qué podría una niñita mimada como tú y? El soldado atacante no pudo terminar su frase cuando el arma contundente de Caliburn lo impactó en el abdomen con fuerza. Lo suficiente como para elevarlo del suelo y elevarlo al cielo. La mirada de Kim siguió al pobre hombre y luego se dirigió hacia el centro de la batalla, donde estaban estacionadas la mayoría de las fuerzas, enemigas y aliadas. Lily. Gritó. Hazlo otra vez, pero apunta al enemigo que está colina abajo. Lo conseguí. Observó el cuerpo que aún flotaba en el aire, que apenas comenzaba a acelerar de vuelta al suelo. Los demás soldados detuvieron sus movimientos, siguiendo con la mirada a su compatriota, boquiabiertos ante la demostración de fuerza que emanaba de sus esbeltos brazos. Y justo antes de que volviera a la tierra, Lily blandió su espada de nuevo como un bateador que conecta un jonrón. El impacto lo lanzó hacia otros soldados que lo seguían, convirtiendo a un hombre en una bola de seres humanos. El impulso no se detuvo ahí, lanzando la bola recién formada hacia las fuerzas inferiores a velocidades a las que un cuerpo humano no debería viajar. El King tuvo la decencia de mirar hacia otro lado mientras los gritos de los hombres de abajo, de horror pero más terriblemente de pura confusión, resonaban en sus oídos antes de que el sonido de un coche chocando los alcanzara. «Kukei», murmuró uno de los pocos soldados que quedaban. «¿Qué demonios es esa fuerza?» Un suspiro cansado salió de Medea. La fuerza interior de una mujer, claro. De verdad, odio a los hombres despistados. Entrecerró los ojos. Sobre todo a los despistados con espadas. Chasqueó los dedos y una ráfaga de viento, tan fuerte que se hizo visible a simple vista, rodeó a los hombres restantes. Antes de que pudieran gritar, el viento los impulsó hacia arriba. Al mirar al cielo, los hombres se volvieron invisibles a los ojos de Kim, debido al sol deslumbrante que los cubría. Machaque. Ladró Ritsuka. Elimínenlos. Entendido, senpai. Señorita Medea, por favor. Medea volvió a chasquear los dedos, sin siquiera mirar a Mash. Otro ciclón, más pequeño, se manifestó, y Mash se lanzó al aire. Con su escudo y el impulso del viento, fue como una bala gigante para los pobres diablos de allá arriba. Segundos después, Mash aterrizó con gracia, aunque no se pudo decir lo mismo de los 3 cuerpos que se estrellaron con un crujido repugnante. Enemigos neutralizados, maestro. Dijo, volviéndose hacia Ritsuka. Bien, buen trabajo a todos. Sí, buen trabajo, asintió Kim, demasiado abrumado por lo que consideraba una exageración para 10 soldados humanos, aunque él mismo hubiera contribuido a ello. De repente, oyó el crujir de la hierba, cerca, demasiado cerca para su comodidad. Bajó la vista. ¿Estaba ese soldado tan cerca de él cuando cayó? En un abrir y cerrar de ojos, el soldado inconsciente se puso de pie, vomitando sangre que casi salpicó la túnica de Kim. En sus manos, una daga con dedos que ahogaban la empuñadura. Turi. Estaba demasiado cerca. Los demás estaban demasiado lejos. La punta de la espada estaba ahora a solo centímetros de él. Y aún así era el soldado el que no podía moverse. Golpe. 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 Kim agradeció a la anatomía humana. Kim agradeció a su corazón. Kim incluso agradeció a la orina que amenazaba con salirle.
Porque era gracias a ellos, gracias a cómo funcionaba el miedo y el cuerpo humano, que su corazón podía latir de 0 a 100 en cuestión de segundos. Tenía los brazos cruzados, los pies bien plantados, erguido como un árbol, con el rostro entrenado para ocultar que estaba a punto de mojar la ropa que Medea tanto había trabajado en hacer. El motor King rugía y una vez más, congeló a su enemigo. El férreo agarre del soldado comenzó a aflojarse, sus rodillas temblaron y casi chocaron. Con miedo, sus ojos se elevaron y las lágrimas comenzaron a aflorar en ellos. Para él, debió parecer que el noble había resultado ser una especie de demonio. El noble solo lo vio como una oportunidad para salvar su propio trasero. Lirio, de repente, un grito juvenil le atravesó los oídos. Era una voz masculina. Pero todos los sirvientes que quedaban eran mujeres, y los pies del King seguían clavados en el suelo, así que solo quedaba. Ritsuka, logró decir King mientras el chico pasaba corriendo junto a él, con los brazos cruzados y un grito áspero pero con una fuerza innegable. ¿Qué? Antes de que el último soldado pudiera terminar, Ritsuka lo golpeó con todo su impulso, enviándolo varios metros por el aire, con armadura y todo, antes de volver a caer, inmóvil. Ritsuka jadeó varias veces, con el cuerpo encorvado y empapado en sudor. Entonces, le dedicó una sonrisa. Uf, gracias por la distracción, King. ¿Qué coño ha estado comiendo? Sí, buen placaje. A su derecha, se oyó un suave sonido de botas al aterrizar. Fue una imprudencia. Deberías haberme llamado, reprendió Emilia. Jaja, lo siento. Solo quería ver los frutos del entrenamiento de Leónidas, ¿sabes? HMPH. Simplemente no lo intentes con los sirvientes. Oye, no soy tan estúpido. Y increíble. Doblado y por un chico de 16 años. En realidad, eso no es tan increíble, ¿no es así, niño emperador? Preguntó en silencio, mirando al cielo como si el rostro del niño estuviera entre las nubes de alguna manera. Fue en ese momento que el soldado, el que estaba con los defensores, empezó a hablar de nuevo. O al menos lo intentó. Es difícil decir algo coherente cuando estás en el suelo rodeado de hombres que acababan de ser tratados como muñecos de trapo. Entiendo que estés desconcertado, dijo Emilia con tono apaciguador, ofreciéndole la mano, que el soldado aceptó. Podríamos decir que somos las fuerzas de élite de hombre. Señaló a King. ¿Es eso cierto, mi señor? Mantén la calma, King. Recuerda lo que dijiste. Una vez más y ya está. Sí, es exactamente como dice. Los traigo a todas partes. Incluso recogiendo vallas, nunca se sabe cuándo puede aparecer un malhechor, aunque parece que vinieron muchos hoy. Qué precaución, y aunque supongo que con el nivel de fuerza de tus sirvientes, debes tener enemigos poderosos, dijo, con la mirada perdida en el campo de batalla, donde Karna, Leónidas y Deón estaban sembrando el caos. La mirada del King también se desvió, aunque hacia arriba, hacia el anillo en el cielo. Tú, podrías decir eso. Iré a avisarle al emperador de vuestra presencia aquí de inmediato. Eso será muy apreciado, dijo Mash. El soldado corrió de nuevo a la batalla, aunque ahora con la ayuda de sus sirvientes, el campo era mucho menos peligroso, y se dirigió directamente hacia el emperador. ¿No debería ser emperatriz? Pensó el King, antes de recordar la existencia de un King dentro de la adolescente a unos centímetros de él. Tras la insistencia del soldado y una breve conversación, giró la cabeza hacia ellos y sus ojos verdes se encontraron con los de ellos, pareciendo detenerse un instante en los de Lily, apoyados por el retorcimiento de la joven Saber. Entonces levantó la mano incluso sin pronunciar palabra, el simple gesto provocó una pausa momentánea en su numeroso ejército. Luego, bajó la mano y los señaló. Hombres, protejan a los nobles. Los hombres gritaron, saludaron y se unieron a su orden, como si la voz que salía de su boca fuera una tormenta de viento a la que solo podían inclinarse y seguir. En un instante, se encontraron rodeados por hombres que bajaron sus escudos para formar una pequeña fortaleza que los protegiera. «¡Guau!», susurró Lily. Ellos creen tanto en ella. Es lo que se espera de un soberano de un imperio tan grande, dijo Medea, dibujando perezosamente formas invisibles en la figura de Nerón desde lejos, sin causar daño, esperaba King. Personalmente, me gustan más las chicas que están más en contacto con su lado delicado, si me entiendes. No lo hacemos, Caster, dijo Emilia con un tono que no admitía argumentos.
Deberíamos poder dar órdenes al resto desde aquí, dijo Ritsuka, entrecerrando los ojos hacia la batalla. Siguiendo al otro maestro, Kim vio que la batalla estaba a punto de terminar, pues el número de atacantes se había reducido a casi un tercio del de los defensores. Por supuesto, guiar a los sirvientes para terminarla más rápido no vendría mal. Emilia miró a la mujer vestida de rojo y suspiró. Debería haber imaginado que nos cruzaríamos con ella. ¿La conoces, Emilia?, preguntó Ritsuka. Sí. Ese no es otro que el emperador romano de esta época, el tirano. ¿Nerón Claudio es una mujer? Creo que salió bien, exclamó Romaní, volviéndose hacia Olga. ¿No le parece, directora? Esperaré a que podamos hablar con Nerón. Entrecerró los ojos al mirar la pantalla, enfocada en el emperador romano. Es un momento peligroso para ella, ¿verdad? Romaní hizo una mueca e hizo un gesto con la mano. No es para tanto. Solo ha pasado un año desde la muerte de Agripina. Supongo que la degradación mental de Nerón ya habría comenzado, pero aún faltan 5 años para que algunas personas importantes de su entorno empiecen a caer. Como Séneca, ¿quieres decir? Vaya, director, usted también se ha mantenido al día con la historia. Nunca lo hubiera imaginado. Ella chasqueó los dedos sin mirarlo. Recordaré lo que digas cuando todo esto termine. Espera, ¿de qué estás hablando? Da Vinci rió detrás de Romaní. Harías bien en considerar los sentimientos de una mujer, Román, bromeó. Olga no se molestó en responder al desconcertado doctor y centró su atención en la pantalla. La batalla estaba prácticamente terminada. Los remanentes de los atacantes de la capital comenzaban a desertar uno a uno. No tardarían en poder reunirse con el emperador Nerón. A su izquierda, un golpeteo rítmico metal contra madera empezó a resonar en sus oídos. Al girar la cabeza en esa dirección, descubrió que James, jefe de operaciones de Raisift, era el culpable. En el breve tiempo que pasaron juntos en la sala de mando durante la primera singularidad, había aprendido precisamente una cosa sobre él. Era un perezoso descaradamente perezoso. Lo que hacía que fuera aún más importante que él estuviera intentando activamente llamar su atención. Después de todo, ella todavía recordaba la operación folladora de cabras, como la llamaban algunos de sus empleados. James. ¿Qué pasa? Hizo una mueca tras sus gafas de sol, como si intentar pronunciar las palabras le supusiera un esfuerzo tremendo. Deberíamos hablar con ella, de alguna manera, dijo, haciendo pausas considerables entre cada palabra. ¿Estás diciendo que deberíamos impresionar a Nero de alguna manera? Asintió y blandió el bolígrafo describiendo un arco frente a él. Para la mayoría, sería un simple gesto de inquietud, pero a estas alturas, Olga supo que su pereza significaba que probablemente esa era su forma de dirigirse a toda la sala. Entiendo lo que quieres decir. Deberíamos comunicarnos con Nero a través del dispositivo de comunicación. Otro asentimiento. Bueno, supongo que con solo hablar con ellos bastaría para que Ritsuka y Kim destaquen, intervino Romaní. Más vale que lo intentemos y demos una buena impresión, ¿no? Estoy de acuerdo, pero ¿cómo? Digo que es un buen momento para una lluvia de ideas. Aún hay tiempo hasta que expulsen al último soldado enemigo. ¿No lo crees, Da Vinci? Da Vinci tarareó en señal de acuerdo. James, ¿podrías? El hombre rubio tecleó de inmediato con una sola mano, mientras la otra colgaba perezosamente del cuerpo. Olga imaginó que enviaba el mensaje al resto de las terminales de la habitación. Al instante, los susurros comenzaron a inundar la sala, por lo general silenciosa, y entre ellos, una conversación a sus espaldas llegó sin querer a sus oídos. ¿Crees que tenemos algo que mostrarles para impresionarlos? ¿Cómo? No sé, un montón de oro, una pistola, un televisor. No debe ser muy difícil enviar uno de esos. Tío, ¿a quién le importa eso? ¿Sabes cuántas hectáreas de tierra nos darían si les mostramos Excel? Podemos revolucionarles la contabilidad. Hablas como un verdadero ex esclavo asalariado, Nick. Olga suspiró. Parece que nuestros equipos tienen demasiado tiempo libre. Oh, no lo sé, director. Creo que puedo convertir a algunos con un vídeo de máxima y reducción salarial del 50%. Director. Dicho esto, lo que dijo el empleado Nick tenía cierto mérito. Más que simple potencia de fuego o entretenimiento, quizás sería más efectivo mostrarles a los romanos una forma de simplificar y agilizar la contabilidad si querían ganarse su favor.
Al fin y al cabo, más que simplemente mostrar tecnología abrumadoramente avanzada, una solución simple a un problema sería mucho más apreciada. Sí. Por ahora, tratemos de enfrentarlos como iguales. Mientras el último soldado huía de los cadáveres amontonados de sus camaradas, Karna no pudo evitar sentir la euforía habitual al salir victorioso de una batalla, pues, según creía, algo preocupaba a su maestro. Más aún que la ligera irregularidad de su postura, que solía ser perfecta, ahora estaba más involucrado en el combate. Daba más órdenes, hacía más observaciones, relegaba su concentración. Era como si intentara resolver esta singularidad más rápido que la anterior. Era un resultado positivo, objetivamente. Independientemente del motivo, ahora era un comandante aún más perspicaz que antes, algo que solo podía acarrear la ruina para sus enemigos. Por supuesto, deja que sea su maestro quien convierta una carga en una ventaja. Y sin embargo, el deseo de aliviar esa carga de sus hombros persistía en Karna. Quizás se debía a que aún le faltaba algo comparado con Kim. Aún estaba ciego a lo que podía ver en su sabiduría. Aún así, Karna se aferró a ese pequeño atisbo de deseo. Un día, estarían en igualdad de condiciones y hablarían de sus cargas, y tal vez las compartirían sobre los hombros de cada uno. Nerón Claudio y una mujer, y ya no deberías sorprenderte, Ritsuka, dijo Emilia. Estás, literalmente, junto al King Arturo. Por favor, señor Emilia, no soy ningún King. Dijo Lily, sonrojada. No le haga caso, maestro, solo soy un vagabundo como cualquier otro. Ritsuka arqueó una ceja. Un vagabundo de pueblo empuñando una espada como Calígula. No. Eso no viene al caso. Kim hizo todo lo posible por ignorar la conversación de los demás mientras se masajeaba la frente con el pulgar y el dedo medio. Había un problema evidente con todo, uno que Ritsuka parecía no haber captado aún, y ojalá nunca lo haga. Sus enemigos en este momento ya eran personas. No eran wyverns. No eran esqueletos de no muertos. Ni siquiera eran sirvientes. Eran seres humanos que vivían y respiraban. Y simplemente terminaron dando órdenes de luchar, de matarlos. El King respiró profundamente y sorprendentemente, le salió una respiración suave. Una parte de él racionalizó que no eran reales, ya que tras la historia de esta singularidad, todo lo ocurrido aquí simplemente sería reemplazado por la versión correcta de los hechos, como un profesor de matemáticas que borra la fórmula para dejar solo la respuesta correcta en la pizarra. Las personas que murieron a quienes él mató indirectamente verían sus muertes anuladas y encontrarían su destino original una vez que todo hubiera terminado. Fue un pobre consuelo. Se preguntó si era hipócrita. Ciertamente, nunca mostró compasión por los humanos convertidos en monstruos en su propio mundo. Incluso si habían dejado de lado su humanidad para hacerlo, seguían siendo humanos de alma. Quizás por eso, incluso entre las pequeñas punzadas de culpa, una parte más grande de él ya lo había superado horriblemente. Granizo. Al volver la vista hacia el saludo, el King encontró a la propia emperatriz dirigiéndose hacia ellos, rodeada de decenas de guardias. Incluso ahora, con una leve sonrisa de confianza en su rostro en lugar de una mirada penetrante, aún emanaba un aura que la hacía parecer el doble de alta de lo que era en realidad. Como emperador de Roma, permíteme expresarte mi agradecimiento en nombre de todos sus ciudadanos, dijo Nerón, separándose de los soldados que la rodeaban para reunirse con ellos cara a cara. Sin tu ayuda, muchos más niños habrían terminado su vida sin padre. Sus palabras superan nuestras acciones, Su Majestad, dijo Deón, con la mano sobre la cabeza y arrodillándose, inclinando la cabeza profundamente. Simplemente hacíamos lo que debíamos como parte de su imperio. ¡Qué ciudadanos tan ejemplares!, resopló, con las manos en las caderas. Aunque también debo disculparme, porque de alguna manera sus brillantes existencias se me han escapado por completo. Eso es natural, Su Majestad, dijo Olga, mientras su forma aparecía en el comunicador de Ritsuka. ¿Qué es esta brujería?, gritó un soldado, agarrando la empuñadura de su espada. Tranquilo, soldado, dijo Nerón, levantando una mano para apaciguarlo. Aunque tiene razón. ¿Cómo lo haces? Tu rostro, tu cuerpo, tu voz, todo está aquí, y sin embargo, no estás por ningún lado. Somos, magos de una tierra lejana, podría decirse, dijo Olga. Vinimos a Roma en busca de un enemigo, y el señor King y su sobrina nos encontraron casualmente en nuestros viajes. Hemos estado trabajando juntos desde entonces. ¿Es eso cierto?
Así es, Su Majestad, dijo Romaní, tomándose la libertad de aparecer por el comunicador de Mash. Le hablamos desde una tierra completamente distinta. De hecho, la distancia es tan grande que no se equivocaría al decir que es un mundo completamente diferente. Somos los coordinadores de esta misión, por así decirlo, mientras que el joven de uniforme blanco es nuestro mago de campo, y los demás son nuestros combatientes. Sí, permítanme presentarnos, dijo Ritsuka, haciendo un gesto para sí mismo. Soy Fujimaru Ritsuka, mago novato. Luego, señaló a los demás y los presentó. Y ellos son el señor King y su sobrina, Lily. Han tenido la amabilidad de cuidarnos durante nuestra estancia aquí. Ya veo, bueno, si te has ganado la confianza de uno de mis ciudadanos, de la nobleza, tienes mi aprobación. Gracias por su generosidad, Su Majestad. Si mi mago de la corte no hubiera sido asesinado hace unos días. Suspiró. Podríamos haber tenido algún tipo de intercambio cultural. Podrías haber sido un hito en la historia de Roma. Qué desperdicio. Lo siento. Vaya, qué conveniencia, ¿eh? Le susurró Ritsuka a King. Habría sido problemático si tuviéramos que justificarnos ante su mago de la corte. Pequeñas victorias, Ritsuka. Tómalas cuando puedas. Lo tengo. De cualquier manera, no lo esperábamos, y mucho menos de un noble y sus amigos extranjeros, dijo. De hecho, ni siquiera deberías estar aquí. Estábamos defendiendo el camino a la capital. O, podría ser... Debiste estar tan fascinado por cómo luché que no tuviste más remedio que saltar las murallas para ayudarme. Dime, ¿tengo razón? Lo siento, Su Majestad, pero simplemente estábamos recogiendo algunas bayas para comer, dijo Lily con un rubor en el rostro. Eso simplemente significa que las plantas que crecieron bajo mi reinado eran lo suficientemente deliciosas como para que te arriesgaras a luchar contra ellas. En resumen, fue por mí que viniste aquí con tanta valentía. Sí, Su Majestad, murmuró el King, lo suficientemente alto para ser escuchado. Ah, hablando de eso, dijo Nerón, volviéndose hacia el King. Tú. Un miembro de la nobleza de mi magnánimo imperio. Sonríe, pues el padre fundador, Rómulo, debió de sonreírte. Sí, estoy seguro que sí. Claro que sí. No es habitual que un noble como tú presencie una batalla y se involucre tan íntimamente con la violencia. Sin duda. Aunque no me haya dado cuenta de tu existencia, no eres un hombre cualquiera. Nero alzó los brazos como si acabara de iluminar una gran revelación. Recibir tales elogios del emperador. King, incluso su nombre es extraordinario. Y sin embargo, yo tampoco he oído hablar de él. ¿De verdad se lo están tragando?, pensó King, estupefacto. Estaba acostumbrado a inflarse la vida para fanfarronear, pero que alguien más lo hiciera sin que nadie se lo pidiera era una experiencia nueva. En realidad no es nada, dijo, casi instintivamente intentando restar importancia a la vergüenza que le producía el error de juicio de Nerón. Todo es gracias a estos excelentes compañeros que he conocido en el camino. Aún así, para ganar la compañía de tales individuos. Se golpeó el puño contra la palma de la otra mano. He decidido. Te otorgo el puesto de legado imperial. Por favor, no. Legado imperial, eso es. Más se apretó las sienes con los nudillos, rebuscando en su enciclopedia interior. Ese es el rango más alto del ejército romano. ¿Qué? Preguntó Ritsuka, y las voces, ligeramente estáticas, de Romaní y Olga se hicieron eco. Un legado, dijo Leónidas, hundiendo el mango de su lanza en el suelo. Alcanzar el rango de general tan pronto, en verdad, maestro, eres tan grande como dicen los rumores. ¿Rumores? Debería preguntarle a Karna qué clase de cosas había estado difundiendo sobre él. Entonces, ¿cuál es el truco?, preguntó Emilia, y King no pudo evitar preguntarse lo mismo internamente. Solo que sirvas a Roma y a su pueblo, aunque ya lo tienes cubierto, a juzgar por tus acciones de hoy. Así que de hecho, mi oferta no tiene trampa. Contempla mi filantropía. ¿Esa palabra existe a estas alturas?, le susurró Ritsuka a Mash. Aunque no lo creas, el primer uso registrado lo escribió un filósofo de esta misma época, Senpai. Debería estar en algún lugar de la capital. Bueno, cuanto más sepas, murmuró. Disculpe, Su Majestad. Un soldado se acercó a ella, agachándose para ponerse a su altura.
Debo recordarle que dicho puesto está actualmente ocupado, y dudo que alguno de nuestros legados actuales vea con buenos ojos esta repentina incorporación. No es que tenga nada en contra de su decisión, por supuesto. Oh, supongo que tienes razón, podría decirles que se aguantaran, pero no quiero oír sus quejas. Te bajo a Centurión. Pero no te preocupes. En cuanto muera uno de mis legados, te restituiré el rango. La chica resopló, orgullosa de sí misma. Como era de esperar de mis dotes diplomáticas. ¿Está sobre la mesa la opción de rechazarlo? Quiso preguntar con desesperación, pero no pudo. Sin duda, esta era una gran oportunidad para obtener la ayuda de una gran potencia en la singularidad. Solo deseaba que no tuviera que ser a su costa. Mi tío y yo agradecemos enormemente su ofrecimiento, Su Majestad. Lily volvió a inclinar la cabeza. Aunque me gustaría saber más detalles si a mi tío se le otorga el puesto de centurión. Sí, dijo rápidamente. Necesito tiempo para pensarlo, aunque lo tendré presente. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, consígueme un mensajero. Un soldado corrió a su lado. Sí, Su Majestad. Transmite la noticia de mi oferta al señor King a la oficina militar. Deberían poder resolver los detalles mañana. Comprendido. Nerón se volvió hacia ellos y les hizo una seña con las manos antes de dirigirse a la capital. Síganme a mi palacio. Tenemos mucho que discutir. Bueno, ya basta de verlos como iguales, dijo Olga. Vamos, director, esto no está tan mal. Ni 2 horas en la singularidad y King ya puede imponer su autoridad. Diría que es un gran logro, dijo Romani. Para que pueda ejercer su autoridad, con todo el bagaje que ello conlleva. Sin mencionar que a más de uno le disgustará su repentino nombramiento. Este podría ser nuestro pase dorado y un cartel de búsqueda, todo en uno. Por fin alguien lo dijo, pensó King con desgana. Tienes razón, director. Nombrar a alguien, incluso a un noble, para un puesto tan alto seguramente causará revuelo. ¿Será señal de una mente en decadencia o de una confianza ilimitada en el emperador?, me pregunto. Un suspiro inusual escapó de los labios de Da Vinci. ¿Sabes, Romani, esperaba que un emperador romano fuera menos despistado? Deberías recompensarme de alguna manera. ¿Eh? ¿Qué tengo que ver con eso? Bueno, a veces te llamamos romano, ¿verdad? Ya te lo dije, es solo un apodo. De todos modos, invítame a almorzar, ¿de acuerdo? Director, por favor. No hay objeciones aquí. El King ignoró las súplicas cada vez más desesperadas de Romani y comenzó a seguir a Nerón. La imagen de la capital romana se desvanecía lentamente con cada paso. Entonces, ¿esto es Roma?, susurró Ritsuka. Lo he leído una y otra vez, pero verlo con tus propios ojos es increíble, ¿verdad, Mash? Terminó Deon. Yo también leí muchos relatos sobre lo magnífica que era su sociedad durante mi infancia. Algo sobre aprender sobre la cultura europea. Después de convertirme en espía, pensé que eran solo tonterías para seducir a niños con imágenes grandiosas de un ideal que ya no existe, pero viendo esto, bueno, quizá tenían razón. King no pudo evitar estar de acuerdo. La arquitectura, a pesar de pertenecer a una época milenaria anterior a la de la Francia del siglo XV, no carecía de ella incluso en comparación con los edificios modernos. Con techos sostenidos por pilares tan altos que tuvo que estirar el cuello para verlos en toda su longitud, era como si estuviera contemplando la base de lo que la sociedad creó, sus estándares de arquitectura. Algo en los diseños de los edificios que decoraban el camino que recorrió Nerón parecía universal, desde el mármol hasta su piedra, grandiosa y terminada en punta afilada. Y era tal que habían estado caminando durante la última hora como si pasaran por un museo de arte, cada cuadro hecho de piedra y pintado sobre la tierra misma. Por una vez, King sintió que comprendía a quienes se interesaban por la arquitectura, tanto que le habría gustado escuchar una breve charla sobre los edificios de la zona. No es que pudiera hacerlo. Sería extraño que un noble romano no los conociera. Aunque, de alguna manera, sospechaba que con el debido cuidado, podría conseguir que Nerón se lo explicara, quizá demasiado, aunque mejor que no. Emperador Nerón. Ritsuka levantó la mano. Debo decir que estos edificios son majestuosos. Buena asistencia, Ritsuka. Buena observación, Fujimaru Ritsuka. Nerón extendió sus brazos, transformándolos en alas, y por un instante, en su pequeño cuerpo, King vio la totalidad de Roma en sus brazos.
Mi predecesor, Augusto, fue responsable de gran parte de cómo construimos hoy en día. Como él dijo, llegué a Roma cubierto de ladrillos y la dejé de mármol. Como sucesor de Roma, me entusiasma enormemente continuar su visión. 1, sin duda. Estos muros de mármol y estas calles de hormigón son los símbolos mismos de la prosperidad de Roma. El púrpura y el oro en sus ropas. En efecto, Ritsuka. Nuestra tierra es una tierra donde la tecnología y el arte se fusionan, dijo Kin, fingiendo experiencia. 1. Bien dicho, Kin, dijo Nero. Ah, estamos cerca de mi palacio, Domus Transitoria. No dudes en preguntarme más sobre ello más tarde, Fujimaru Ritsuka. Sí, Su Majestad. Si me permite la pregunta, Su Majestad, dijo Emilia, iniciando el ascenso al Palacio de Nerón, un pináculo de los edificios de mármol que bordeaban el camino que conducía a él, tan ancho como los rascacielos y con un patio que reflejaba los dorados destellos de la naturaleza. ¿Puede contarnos más sobre el conflicto actual? Es extraño que los soldados enemigos tengan un diseño casi idéntico en su armería. ¿Una guerra civil, quizás? HMPH. Llamarlo guerra civil sería demasiado caritativo. Nerón hizo un gesto a sus guardias, indicándoles que abrieran las puertas. ¿Llevan las armas y armaduras, y se dieron el nombre de Imperio Romano Unido? Sí, pero ¿y qué? Los desertores civiles son pocos y sus fuerzas carecen de liderazgo, lo cual es ridículo. La única razón por la que estuvieron tan cerca fue la cantidad de soldados que desertaron. Probablemente rufianes buscando un desafío. La victoria de Roma está prácticamente asegurada, Sigo perplejo por una cosa, Su Majestad, dijo Deón. ¿Cuál es la causa de este Imperio Romano Unido? Por pocos que sean, el hecho de que haya desertores significa que al menos tienen algún tipo de razonamiento. Las puertas se abrieron y entraron, recibidos primero por el sonido de sus pies golpeando fuertemente contra los pisos de piedra y los techos altos, un sol en miniatura creado por los reflejos de luz de las ventanas centrados en su revestimiento de mármol. Devolver a Roma a sus raíces, dijo Nerón. Esa es su pretensión. Es una tontería, te lo aseguro. ¿Cómo se atreven a usar eso como incentivo cuando yo, Nerón Claudio César Augusto Germánico, estoy impulsando a Roma hacia otra edad de oro? Quienes eligen mirar atrás en lugar de hacia adelante la única forma verdadera del tiempo son unos necios, usando caricaturas del pasado para engañar a la gente y hacer que vivan con un supuesto propósito mayor. Medea suspiró. De verdad, desde la era de los dioses hasta ahora, nada ha cambiado, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Se quejó Leónidas. Evitar el progreso en favor de una cómoda tranquilidad que ni siquiera han experimentado, semejante arrogancia es enemiga de Esparta. En efecto, por eso nos hemos esforzado por sofocar esta rebelión. He desviado una buena parte del ejército a su capital en Hispania. El avance se está estancando por razones que mis mensajeros no han aclarado del todo, aunque he recibido ayuda que podría inclinar la balanza a nuestro favor. ¿Necesita ayuda, Su Majestad?, preguntó Mash. Llegaron ante una puerta al final de un pasillo. Era a la vez común y corriente, tanto por su aspecto como por la atmósfera diferente que emanaba de sus goznes. La verdad es que llegaste en el momento perfecto. Han aparecido algunas personas extrañas y de interés desde que comenzó el conflicto con el Imperio Romano Unido. Algunas resultaron ser nuestras enemigas, pero a las demás las he reunido para que sean mis aliadas. Legados especiales para combatir al enemigo, podría decirse. Infló el pecho, hinchándolo de orgullo. Una decisión genial de mi parte. Supongo que estos legados especiales los convocaste con el propósito expreso y exclusivo de derrotar al Imperio Romano Unido, dijo Karna. Exacto. Así que son tus armas ocultas, por así decirlo. Has dado en el clavo, guerrero pálido. Y pienso engrosar sus filas ahora mismo. De repente, dirigió su atención a Ritsuka. Tú, Fujimaru Ritsuka. Eres el comandante de estos combatientes junto con Kin, ¿verdad? Sí, puedes decir eso. Entonces, además del puesto de centurión del Kin, te asignaré un puesto con mis legados especiales. Al fin y al cabo, tu enemigo también está entre los míos, ¿no? Eso siempre y cuando no te moleste, claro. No. En absoluto, Su Majestad. Bueno, al menos ya no era el único que tenía que cargar con un título demasiado pesado, pensó Kin. Entonces, conozcamos a sus futuros camaradas. Anunció Nero, abriendo la puerta. Dentro, había una mesa redonda con 5 asientos equidistantes entre sí.
Era un ambiente modesto, muebles de madera, velas medio caducadas, comida intacta en el centro, pero los ocupantes eran todo lo contrario. De izquierda de derecha, allí estaban. Un hombre con túnica china blanca y negra y una sonrisa pícara inquebrantable en los labios. Un hombre con armadura completa que parecía más una máquina de matar que un humano, con el pelo dividido en dos colas gigantes que tocaban el suelo. Una mujer borracha y desarmada, pero que aún portaba su letalidad como si fuera un arma tangible. Un hombre más musculoso que humano, con una sonrisa que dejaba ver los dientes y que se negaba a desaparecer. Y una mujer pelirroja que los miraba con una sonrisa maternal y saludaba con la mano, como para neutralizar el efecto de los demás en la mesa. Antes de que Nero pudiera presentarlos, King sintió un tirón en su manga. Era Mash. Sirvientes, dijo en voz baja. Todos son sirvientes.